Hola compañeros de circuitos, nuestro tema de exposición es el menistor. Los integrantes del grupo de trabajo son Juan Carlos González, Gerardo Ucón, Felipe Riaño y quien les habla, Samir Sánchez. Esta exposición está dividida en 4 bloques fundamentales: introducción, caracterización, funcionamiento y aplicaciones. El menistor es el cuarto elemento básico de los elementos pasivos. Fue propuesto originalmente en 1971 por el profesor León Chua. Su nombre se deriva de la unión de las palabras resistencia y memoria. Desde el punto de vista de la teoría de circuitos, los tres elementos básicos de dos terminales, como son la resistencia, los condensadores e inductores, están definidos a partir de dos de las 4 relaciones fundamentales. Estas relaciones fundamentales son la corriente, el voltaje, la carga y el flujo. De las 6 combinaciones posibles, 3 de estas relaciones corresponden a las definiciones axiomáticas de los 3 elementos clásicos de circuito. El resistor se define como la relación entre la tensión y la corriente, el inductor se define como la relación entre el flujo y la corriente, el capacitor lo podemos definir como la relación entre la carga y el voltaje. Las otras 2 relaciones están dadas por la carga en función de la corriente y el flujo en función de la tensión. La única relación no definida es entre el flujo y la carga. Tal relación da origen al elemento de circuito conocido como menistor. En la siguiente figura, en la parte izquierda observamos el símbolo y la notación. En la parte derecha observamos la curva característica de la carga en función del flujo para este dispositivo. Este dispositivo se caracteriza por 4 relaciones fundamentales. Propiedades eléctricas del menristor. El menristor es un dispositivo pasivo que relaciona el flujo y la carga. Se define como un elemento de circuito de dos terminales en el cual el flujo entre las dos terminales es una función de la cantidad de carga eléctrica que ha pasado a través del dispositivo. El menristor no almacena energía. Se dice que un menristor es controlado por carga si la relación entre la carga y el flujo es expresada como una función de la carga eléctrica. Similarmente, se dice que un menristor es controlado por flujo si la relación entre la carga y el flujo se expresa como una función del flujo de enlace. Menristor controlado por carga. Bueno, aquí tenemos la relación entre el flujo y la carga eléctrica, que está expresada en función de la carga eléctrica. Si derivamos a ambos lados de la ecuación, obtenemos que la derivada del flujo es igual a la derivada de la función por la derivada interna, es decir, la derivada de la carga eléctrica, que como sabemos es la corriente eléctrica. Sabemos que de phi de t, la derivada del flujo, es igual al voltaje. Entonces podemos decir que el voltaje es igual a una función m que está en función de la carga multiplicada por la corriente, donde m es la menristancia, la cual es medida en ohmios, al igual que una resistencia convencional. La menristancia define la relación lineal entre el voltaje y la corriente, en tanto la carga no varíe. De esta forma, si m es constante, el menristor se comporta como una resistencia. Menristor controlado por flujo. Aquí tenemos la expresión que relaciona la carga con el flujo magnético y está en función del flujo. Si derivamos a ambos lados de la ecuación, obtenemos que la derivada de la carga es igual a la derivada de la función por la derivada del flujo. Sabemos que la derivada de la carga es igual a la corriente eléctrica y de phi de t es igual al voltaje. Entonces podemos expresar, podemos decir que corriente es igual a W, que está en función del flujo por la tensión, donde W es la menductancia del elemento y tiene unidades de conductancia. Analogía del menristor.
El memristor funciona de la siguiente manera. Cuando la carga fluye en una dirección a través del circuito, la resistencia del memristor se incrementa. De manera similar, si la carga fluye en sentido contrario a través del circuito, la resistencia disminuye. Si el voltaje aplicado se apaga, impidiendo el flujo de carga, el memristor recuerda su último valor de resistencia. Cuando el flujo de carga vuelve a empezar, la resistencia inicial del elemento será la misma que cuando se dejó inactivo. Esto se puede explicar por medio de una analogía, que es la siguiente. Una resistencia es análoga a una manguera por donde fluye agua. La presión del agua en la entrada de la manguera es análoga a un voltaje aplicado y el agua es análoga a la carga eléctrica. La tasa con que fluye el agua a través de la manguera es similar a la corriente eléctrica. Si la manguera posee un diámetro mayor, el flujo de agua es más rápido, así como mayor cantidad de corriente fluye a través de una resistencia de pequeño valor. Para hacer la analogía con el memristor, ahora pensemos en el que el diámetro de la manguera puede variar. El diámetro de la manguera se hace mayor cuando el agua fluye en una dirección. Así el agua fluye con más velocidad. Lo contrario sucede al diámetro de la manguera, es decir, disminuye si el agua fluye en dirección contraria. Y el agua fluye ahora de manera más lenta. Si no hay agua circulando a través de la manguera, esta no variará el diámetro hasta que el flujo de agua se restituya. Así la manguera puede recordar la cantidad de agua que fluyó a través de la misma anteriormente. Una memoria no volátil es aquel dispositivo que es capaz de conservar sus datos almacenados sin necesidad de estar energizado, como son las memorias flash, las memorias RAM, los CD, los DVD, bueno, etc. En la actualidad, estas memorias no volátiles son esenciales para el estudio de la nanocomputación y las líneas de investigación que han tenido tendencias hacia el cuarto elemento básico, que es el que hemos venido hablando, que es el memristor. El memristor es un elemento que es capaz de almacenar información incluso en la ausencia de una corriente eléctrica y podría ser empleado para sustituir tanto el transistor como los microprocesadores como chips de memoria. Esta tecnología es muy antigua, pero solo hasta el 2008, año en el que los laboratorios Hewlett-Packard desarrollaron el primer memristor. Este primer memristor es capaz de reemplazar a la memoria RAM y hacer a las computadoras más inteligentes mediante el seguimiento de los datos que ha conservado. Incluso se cree que esta tecnología hará que las computadoras tomen decisiones mediante la compresión de los datos anteriormente recogidos, que es la dinámica similar a lo que hace el cerebro humano. En el año 2010, los investigadores desarrollaron una memoria de ordenador flexible no volátil, como se puede observar en la imagen de la izquierda, sobre la base de los elementos fundamentales de circuitos eléctricos conocidos, con una fina película de óxido de grafeno, y se espera que los primeros productos con materiales con memristores en su interior ofrezcan 20 GB de almacenamiento por centímetro cuadrado, o sea, el doble de una memoria flash de las que usamos en estos momentos, en la actualidad. Los memristores son la promesa de hacer realidad la elaboración de un nuevo tipo de memorias no volátiles. Estos dispositivos son capaces de brindar un soporte de almacenamiento de información más denso, barato y de bajo consumo energético. Además, permiten ser construidos con películas de óxido de metal fino. La fabricación de estos dispositivos basados en óxido de grafeno permite abaratar los costos y obtener métodos de fabricación más sencillos. Uno de estos sería la posibilidad de imprimir, en caso de las memorias, como las de la imagen, en láminas de plástico que pueden ser almacenados en rollos. Como resultado, los memristores pueden potencialmente apoyar la próxima generación de chips de memoria de alta densidad, no volátiles y circuitos lógicos que imitan la sinapsis biológica. Estudio del amplificador no inversor basado en memristores. Las aplicaciones del memristor puede ser el uso en amplificadores operacionales para ser usado como resistencia de realimentación. El circuito, tal como se muestra en la diapositiva, tiene una función de transferencia de la forma V sub 0 sobre Vin igual a 1 más memristancia evaluada en 0 sobre resistencia número 1 más R-on menos R-off sobre D por R1 por N por 1 menos coseno de omega t. La transformada de Fourier de la salida
cuando la centrada es una señal armónica pura, se puede apreciar en la gráfica de la izquierda, en donde se halla una componente frecuencial fundamental y una componente frecuencial en el primer armónico. Esto es debido a que la amplitud de la ganancia es variable con respecto al tiempo, como se puede apreciar en la gráfica de la derecha.